todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre y se los deseo siempre. Miren, chicos, por fin, hoy continuamos con la serie de recomendación de orbes. Ya toca la parte número 42. Para aquellos que se preguntan en qué consiste la serie, aparte de que lo dice el nombre, pues analizamos 3 mutantes, obviamente estadísticamente, y vemos sus mejores combinaciones de orbes para aquellos que los quieran usar y obviamente para aquellos que los han solicitado, ya que el video mencionamos los 3 mutantes más mencionados, valga la redundancia, de su parte, chicos, en la caja de comentarios. Así que no olviden comentar qué videos quisieran saber sus mejores orbes para el siguiente video, chicos. Así que el día de hoy fue bastante mencionado el Big Boss, aunque ese ya tiene más trama que quién sabe, y me disculpo por demorarme, el Liquidador y lo que es el mutante Espada. Estos 2 mutantes legendarios que ya antes les he subido video de recomendación de orbes, pero porque han llegado en sala jackpot, pero ahora ya toca su video en la serie de recomendación de orbes. Así que sin más nada que decir, chicos, empecemos desde ya. Y bueno, amigos, primer mutante del video, y aquí tenemos al poderoso exclusivo que todo el mundo desea, el Big Boss. Mutante exclusivo, como he dicho, sable con cyber que posee la habilidad de escudo. Un mutante bastante solicitado, obviamente, porque es un mutante realmente increíble, más que todo porque es el mayor mutante. Mejor dicho, es el mutante que más créditos produce en el juego, chicos, superando al cazarrecompensas y superando al bunker. Este mutante ya saben que te puede tocar con suerte en el Lucky Slot, donde te gastas tu giro gratis o tus fichas verdecitas. Allí es donde te puede tocar si tienes suerte. También se puede comprar en la tienda cuando llega. Estadísticas: posee una velocidad de 3.45, una vida total de 4281, un daño de sus ataques de 1469 y posee la habilidad de escudo de 293 puntos, que representa un 20%. El mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de escudo aumenta a un 30%. Ok, un mutante que estadísticamente no está mal, solamente sería recomendable hasta el Evo 30, ya a partir del Evo 30 pues te sale mucho mejor usar Boom Maurice, que es un mutante hibridable. O sea, el Big Boss se usaría solamente a menores del Evo 30 y aún así al nivel 25 puede que haya problemitas, pero fácilmente, estadísticamente se diría que es de los mejores exclusivos. El chiste es que te toque. Vamos con la recomendación de orbes para aquellos interesados que les puede tocar al iniciar el juego. La mejor combinación de orbes, chicos, para este mutante es la de Forta y vida. Obviamente el especial de fortalecimiento, orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Ya que el mutante en sí es lento, tiene buena vida, se le aumenta la vida y junto al Forta pues se le aumenta lo máximo posible el daño que le hace falta en realidad, y obviamente complementado con la habilidad de escudo le puede caer muy bien. La segunda combinación, si no te gustaría gastarle un orbe de Forta, pues sería la de velocidad, ataque y vida, equilibrar sus estadísticas al máximo. Y una tercera combinación, si tienes escasez de orbes, sería la de absorción, ataque, absorción, aunque obviamente esta recomendación, como les he dicho, este mutante no pasa del Evo 30 al momento de usarlo, chicos. Así que un mutante bastante deseado y bastante querido. Siguiente mutante del video, chicos. Y aquí tenemos al legendario doble mítico Liquidador. Como he dicho, mutante legendario doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento. Veamos esas estadísticas. Este mutante posee una velocidad de 4.85 puntos, una vida total de 4558. El daño de su ataque individual es de 1338, mientras que su daño múltiple hace 768. Posee la habilidad de debilitamiento de 200 puntos, que eso es, en términos de porcentaje, 15%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 25% de debilitamiento. Ok, chicos, un dato. Este mutante fue nerfeado recientemente. Él poseía 30% de habilidad de debilitamiento y fue nerfeado un 5%. Para los que dirán, mano, pero tenía más debilitamiento. Fue por eso, porque lo nerfearon un poco. Un mutante que estadísticamente es súper equilibrado. O sea, si tú te dices, mano, ¿cuál sería un mutante equilibrado estadísticamente en el juego? Sería el Liquidador. Ojo, equilibrado. No estoy diciendo ni que súper fuerte ni meta. Equilibrado. ¿Por qué? Porque para su velocidad posee una vida más que buena, aceptable, mejor dicho.
un daño equilibrado, daño múltiple increíble, o sea, equilibrado también para su velocidad. Y bueno, el debilitamiento, el porcentaje que fue nerfeado fue lo que le pegó. Un mutante que obviamente si no tienes míticos te ayudará bastante. Lo que pasa es que actualmente pues hay mejores doble míticos. Ya saben, Gloober, Archivista Eterno, Gerald Steel Garden. Y más que todo eso, más que todo por el Gloober. No se usa mucho el liquidador, pero un mutante que si necesitas ayuda contra galácticos, pues te puede venir muy pero que muy bien. Porque estadísticamente no está mal, pero tampoco es lo mejor debido a los mutantes que ya he mencionado. Combinación de orbes, chicos, posee dos. La primera y la que es mejor para él, una de las mejores, mejor dicho, ambas son poderosas, es la Fortitanque, chicos, ya saben, la típica del canal. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Ya saben, aumentar el daño con el fortalecimiento, ya que daño es lo que le hace falta, vida tiene. Y si se lo aumenta con el orbe, queda perfecto. Obviamente perfecto para la combinación del Forta. Y bueno, el debilitamiento de por sí no es algo notorio en él y más ahora con el nerf. Así que olvídense del debilitamiento técnicamente. Y la segunda combinación que también le viene increíble, chicos, es la de velocidad full daño. Así es, aumentar la velocidad para que ataque pues ataque primero, que los mutantes estén en su rango de velocidad, y el full daño porque el daño al final es lo que él necesita. Ya tiene la vida suficiente, equilibrada, le faltaría el daño, realmente es lo llamativo a mejorar. Y obviamente eso aumenta el debilitamiento a la vez porque, bueno, el debilitamiento se basa en el daño. Así que, bueno, chicos, un mutante bastante fuerte, equilibrado, por así decirlo, pero que, como les digo, hay bastante que lo suplantan actualmente, pero para iniciar es muy, pero que muy God. Último mutante del video, chicos, y aquí tenemos a otro legendario más, llamado Espada. Mutante zoomorfo con sable que posee la habilidad de herida. Un mutante bastante solicitado, poco solicitado, pero muy transcurrido. Un mutante que ya he hablado mucho antes, un mutante que no se ve mucho debido a otros mutantes que se ven mucho más en el meta. Disculpen que repita tanto esa palabra. Ok, estadísticas. Posee una velocidad de 7.14 puntos, la misma velocidad del Gloober para que sepan la referencia. Posee una vida de 3380. El daño de sus ataques es de 844. Posee una habilidad de herida de 185 puntos que representa el 22%. Pero interesante, el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de herida aumenta a un 40%. Así que tiene mucha herida, aunque ya saben que la herida actualmente no es meta. Un mutante, chicos, que estadísticamente no está mal. Para su velocidad tiene una vida totalmente bien. El daño, eso sí le hace falta daño. Herida, obviamente tiene un porcentaje muy grande, pero como les digo, la herida no es meta. Un mutante que se puede usar fácilmente si no tienes ni Madre de Dragones, ni Lepidotech, ni Guardian Menki, ni Anomalie. Porque ya les digo yo que la Anomalie puede ser un poquito mejor. Ya haremos las comparaciones en otro video, pero le digo yo que la Anomalie puedes carrearle un poquito más, ya que la Anomalie tiene casi el mismo daño. De hecho, tiene un poco más, tiene la misma velocidad, creo, si no me equivoco, creo. No, creo que Anomalie es más rápido. Corríjame, chat, corríjame, que lo he olvidado. Poseen casi la misma vida. ¿Qué pasa? Que Anomalie tiene la habilidad de escudo, puede ser un poquito mejor que la herida. Pero les digo, este tiene un porcentaje alto de herida, lo cual puede ser un poco conveniente. Como les digo, un mutante que está bien, si no tiene Madre de Dragones o Anomalie, te puede venir fantástico, como ese mutante veloz que puede ser antisable. Lo que pasa es que no tiene la misma velocidad de la Madre de Dragones, que la Madre de Dragones es más rápida, pero, ojo, él sí tiene mucha más vida que la Madre de Dragones, así que uno le gana en otro en la cosa. Lo que pasa es que Madre de Dragones tiene mucho más daño y se nota, Así que vamos directamente a su recomendación de los chicos, aquellos que estén interesados. La mejor, chicos, la mejor combinación, chicos, será la de velocidad full daño. Aumentar su velocidad para que supera los máximos mutantes posibles y aumentarle el daño, ya que eso es lo que le hace falta al mutante. Aumentar su daño que le hace falta. Y bueno, la herida ya de por sí sola es buen porcentaje. La segunda combinación ya es por si el mutante puede llegar a durar los turnos, sería la de Forta full daño, para que el primer turno sea importante y si llega a atacar ese segundo turno, pues obviamente pegue demasiado fuerte para rematar junto la herida. Muy buena combinación también. Y bueno, y la tercera combinación nos basamos otra vez en la velocidad, pero aquí colocaremos un orbe de herida. Aprovecharemos qué tanto puede molestar con esa herida, a ver si llegamos a sacarle lucro, pero ya le digo que con el meta actual la herida está muy por debajo en el juego. Pero una muy buena combinación, uno de los pocos mutantes que se le puede aprovechar meterle un orbe de herida. Ya saben, velocidad, ataque, herida. Así que eso es lo que les puedo decir, chicos, sobre el mutante espada. Un mutante que no está mal, pero tampoco está fuerte.
Así que bueno amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que obviamente analizamos los mutantes y les damos su recomendación de oro para aquellos interesados y aquellos que quieran saber, obviamente chicos. Les recuerdo chicos, no olviden comentar qué mutante quisieran ver en el siguiente video. Y obviamente no olviden apoyar la serie con ese poderoso like para que tratemos de descubrir los máximos mutantes posibles. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.